intentar analizar el contexto actual con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzando por Venezuela, sabemos que un equipo de Estados Unidos ya se ha trasladado al país. Entendemos que va a haber muchos temas sobre la mesa, intercambio también de información con Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina que juraba el cargo este lunes. También hay preguntas en el aire de si Estados Unidos podría reabrir su embajada en Caracas. ¿Cuál crees que puede ser la finalidad principal de esta reunión y, sobre todo, qué conclusiones sacas de esta casi ya primera semana desde la operación de Estados Unidos en Venezuela? Bueno, en Venezuela está claro que algo está cambiando, afortunadamente. El tiempo de Maduro ya pasó, no sabemos realmente hasta qué punto Delcy Rodríguez pues, fue la que, como diríamos coloquialmente, le hizo la cama o no, pero algo está cambiando, ¿no? Los presos políticos son menos ya en Venezuela, ha habido un anuncio de liberación, es decir, todo parece apuntar, y espero y deseo no equivocarme, que una especie de transición a la democracia o a algo diferente a lo que ha sido el madurismo chavista está en marcha, ¿no? Y evidentemente esto no puede hacerse de manera abrupta, de manera rápida, aunque nos gustaría que fuera así por el bien del país, pero evidentemente todo requiere unos tiempos y requiere una calma. Estados Unidos lo ha dejado claro, Venezuela tiene que hacer lo que Estados Unidos considera que debería hacer. Aquí podemos entrar a hacer muchas valoraciones de hasta qué punto eso supone una injerencia en los asuntos internos, sobre todo porque, bueno, pues no es un país dependiente de ningún otro, es un país totalmente independiente como es Venezuela. Yo creo que al final lo de reabrir la embajada con el tiempo pues podría darse, habrá gestos o deberá haber gestos tanto por una parte como por otra, no solo en cuestiones energéticas. Decía lo de la liberación de los presos políticos, eso deberá seguir porque no se han liberado a todos los que hay, ha sido un primer paso, pero no es el último. La embajada de Estados Unidos en Venezuela seguramente con el tiempo, si todo va bien, acabará abriéndose, de la misma manera que si todo va bien, pues habrá algún día elecciones libres y democráticas en Venezuela, cosa que no ha habido desde hace mucho tiempo, pero para que nos hagamos una idea, ahora que es verdad que hemos cumplido los 50 años de la muerte de Franco y el inicio de la transición en España, pues en España nos llevó bastante tiempo, pues desde que fallece Franco hasta que aprobamos la Constitución Democrática, 2 años y medio, 3, ¿no? Es decir, ahora lo vemos de manera express porque sabemos lo que pasa después, pero en Venezuela también tenemos que darle tiempo a que las cosas maduren, a que las cosas vayan avanzando. Y yo mencionaba el caso de la transición española porque me recuerda bastante a nuestra transición, ¿no? El querer una transición no rupturista, sino una transición que sea reformista, y por eso está Delcy y no está María Corina Machado, ¿no? Porque precisamente no hay que acabar en un vacío de poder porque todo acaba por venirse al garete, ¿no? Es decir, ella Delcy es la que puede iniciar esa transición a la vez que mantener el chavismo de la misma manera que en el caso español, pues Carlos Arias Navarro pudo contener los elementos más inmovilistas frente a las primeras tentativas del rey Juan Carlos, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que yo creo que podemos comparar y esperar que pase en Venezuela, no en los próximos días, sino mucho más dilatado en el tiempo. Como bien señalas, no es un proceso que se pueda ejecutar de la noche a la mañana. En España, además, pues si nos aferramos también a nuestra historia, tenemos un claro ejemplo, teniendo en cuenta las diferencias en sí, más que lógicas también, de una transición y otra posible transición, que es la deseada ahora en Venezuela, pero sí podemos ver algunos elementos que nos podrían dar pistas, ¿no? de al menos cómo podría ser o podríamos llegar a intuir cómo podría ser este proceso. Mencionabas la figura de Delcy Rodríguez, al final incluso los propios venezolanos que tanto han celebrado y con motivos la captura de Maduro son conscientes y bueno, supongo que también habrás hablado con algunos, ha sido inevitable, ¿no? Hablar con nuestros conocidos venezolanos e incluso intentar hablar con periodistas venezolanos o con gente que esté en el exilio o que tenga familiares allí. Lo que cuentan ellos es que en cierta forma ellos entienden que no se pueda realizar una transición
transición poniendo ya a la oposición al frente, porque no cuenta con el respaldo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, es decir, no cuenta con el control militar. Muchos hablan del caos, de lo perjudicial que sería esto y de cómo podría tumbar perfectamente a la oposición y volver a traer una imagen de régimen como única alternativa. Entonces, bueno, podemos entender que bajo la tutela estadounidense, Delcy Rodríguez es quien ahora podría ser la mejor figura y también vista por los venezolanos como el mal menor de cara a conseguir esta transición. Sin embargo, Luis, sí que es cierto que María Corina Machado y Donald Trump tienen previsto ahora reunirse la próxima semana. Veremos qué sale de ese encuentro. María Corina Machado le ha ofrecido el Nobel de la Paz a Trump y Trump ha dicho que estaría encantado de recibir ese premio. Más allá de esta anécdota, ¿cuál crees que puede ser el rol que juega a partir de ahora María Corina Machado? Bueno, María Corina Machado tiene una legitimidad absoluta porque primero ha sido una mujer que ha plantado cara al chavismo ya desde los tiempos de Chávez, al chavismo, al madurismo. Es una mujer valiente, con coraje, con resistencia y resiliencia. Yo creo que es una mujer con mucha fuerza, ¿no? Y sobre todo se ha ganado a pulso ese premio Nobel, creo yo, tan merecido. Y porque además muestra, y esto me lo contaba una de las personas de origen venezolano con las que yo trabajo a día de hoy, que a diferencia de Maduro, que salía hablando en inglés y a duras penas podía hacerlo y mostraba pues casi una pinta casi de patán, diría yo, esta persona me decía que María Corina Machado representa la Venezuela del futuro, ¿no? No tanto ella personalmente, porque bueno, habrá que ver qué sucede, sino esa imagen de alguien capaz, alguien que sabe afrontar la dificultad, alguien con ganas de salir adelante y con muchas ilusiones de que Venezuela cambie y vuelva a ser lo que en su día fue, ¿no? Yo creo que por ahí María Corina Machado es ante todo un referente moral, pero también político, aunque sobre todo moral, por lo que ha combatido, lo que ha resistido y lo que ha aguantado del chavismo. Es verdad que ella pues tiene ahora ese condicionante, ¿no? Tú lo decías, y ahora llega María Corina desde... primero ella ha dicho que el presidente legítimo es Edmundo, ¿no? Y que ella en todo caso sería la vicepresidenta porque parece que se lo ofreció. No sería ese el rol, pero claro, si quitamos una élite por otra, tú lo decías, no tienen el rol del ejército, entonces el miedo a un golpe de Estado pues sería mucho más que una realidad y el país podría desencadenar o caer en la violencia callejera, ¿no? Es una cuestión de orden. Yo creo que al final pues María Corina Machado tiene mucho que decir en el futuro esperanzador que esperamos todos para Venezuela, pero habrá que ver porque, bueno, ella no fue la candidata, pero fue la que movió todo el respaldo hacia ese presidente electo al que luego Maduro pues le robó el puesto que le correspondía, ¿no? De manera totalmente repugnante. Pero yo creo que María Corina es una figura que debe de ser tenida en cuenta, que por lo menos su opinión tiene que estar muy presente, que el hecho de que quizá esté no en el exilio, pero sí que esté fuera, porque bueno, pues fue a recoger el premio Nobel de la Paz, que quizá Trump le pueda decir que espere un poco a volver a Venezuela para que las cosas vayan yendo paso a paso, para que toda la transición que pueda llevarse a cabo pues pueda ir cocinándose a fuego lento. Pues recordemos aquí, yo me refería antes a la transición española, la figura de Don Juan, ¿no? Sí. Del padre del rey Juan Carlos. Es verdad, el rey Juan Carlos fue nombrado rey, jefe del Estado, con el título de rey, pero Don Juan, que era el pretendiente legítimo, porque era el que no había renunciado a sus derechos históricos como jefe de la Casa de Borbón, bueno, pues no volvió enseguida a España, esperó un tiempo allí en Portugal y a lo mejor pues es esa la trayectoria que le espera a María Corina Machado, seguir insistiendo, jugando un papel de primer orden, pero quizá su presencia en Venezuela, por lo que pueda suponer, pues quizá desestabilice un poco más, ¿no? Yo creo que en su momento pues volverá a Venezuela y jugará un papel muy importante porque es lo que también es de justicia en la reconstrucción y en esa Venezuela del siglo XXI que esperamos que llegue más pronto que tarde.
Ujú. Saltando de Venezuela a otro foco geopolítico, Luis, porque no nos da tregua ninguno, mirando a Rusia y Ucrania, tengo varias preguntas. Bueno, por un lado, veíamos que Rusia ha utilizado por segunda vez el Oresnik, que en este caso sí que muy cerca de la frontera con Polonia. No sé si lo ves como una provocación o como realmente una respuesta al que, insisten, fue un ataque a la residencia presidencial de Putin. ¿Cuál es la residencia presidencial? Sí, ¿cuál es la lectura que haces sobre el uso del Oresnik? Y por otro lado, si consideras que estamos ahora hacia un estancamiento de nuevo de las conversaciones, de los avances hacia una paz. Pues yo lo veo más como una demostración de fuerza, como un toque de atención. Es verdad que, bueno, pues hasta el milímetro antes del territorio OTAN sigue siendo territorio ruso y los Ujú. rusos en su territorio, pues evidentemente pueden hacer lo que consideren. Otra cosa es lo que siempre hemos hablado, que hay que tener cuidado con jugar con fuego, porque uno puede acabar quemándose y de la misma manera que lo diría en el caso de que hubiera sido la OTAN en el milímetro anterior del territorio OTAN antes del espacio ruso. Hay que tener cuidado porque es verdad que la tecnología está muy controlada, uno hace los cálculos para que las armas, los misiles o los proyectiles pues lleven una trayectoria, pero no son efectivos al 100%, suelen serlo a un alto porcentaje, pero nada quita para que, bueno, incluso un error humano pues meta mal los cálculos o, bueno, pues acabe impactando donde no queremos que impacte y entonces ya no valdrían excusas, ¿no? Aquí al final tendríamos ese escenario en el que un misil ruso desviado acabe impactando en territorio OTAN o entre en el espacio aéreo de la OTAN y aquí, bueno, pues ya estaríamos hablando de la activación de esa cláusula de defensa colectiva que suponemos que ya todo el mundo conoce porque hemos hablado largo y tendido de ello, pero Ujú. que abocaría todo el espacio OTAN a una respuesta unánime, ¿no? Bueno, pues de la misma manera que las advertencias y el cuidado no juguemos con fuego sirven para la OTAN, también para Rusia, ¿no? Yo creo que aquí, pues cuando uno tiene vocación de diálogo y sobre todo de no remover todavía más las aguas, pues tiene que tener un poco de cuidado con todo esto. Es verdad que ha habido esos supuestos ataques con drones, tampoco sabemos si Putin estaba realmente allí, porque es verdad que tiene diferentes residencias, todas iguales, o por lo menos él tiene el mismo despacho en más de una residencia, con lo cual no sabemos realmente si era un ataque contra Putin o contra una residencia en la que no estaba Putin, pero que evidentemente pues tiene ese valor simbólico, ¿no? Yo también creo que ahora mismo las conversaciones estamos más implicados, o por lo menos Estados Unidos está más pendiente ahora de Groenlandia, de Venezuela, también, bueno, pues quizá esto nos lleva a una división del mundo tripartita, América desde Alaska a la Patagonia, en el que Donald Trump o Estados Unidos sea la potencia dominante, Rusia que se quede más con la parte de Asia y Europa y China, África y el sureste asiático, quizá también con Oceanía y el Pacífico, ¿no? Bueno, pues quizá, pero yo creo que ahora mismo las conversaciones están totalmente estancadas, más Ujú. allá de que podamos ver algún contacto. Es verdad que tampoco hay una urgencia porque el clima hace que las posiciones no vayan a variar mucho, de Ujú. hecho no es destacado que haya habido ninguna incursión relevante porque bueno, pues el terreno lo dificulta y quizá a partir del mes de marzo pues veamos un resurgir de todo esto, ¿no? O quizá más finales de febrero, marzo, ya cuando venga la primavera y vayamos viendo que el tiempo mejora y ahí sí que es verdad que las incursiones, tanto por parte rusa como por parte ucraniana, pues puedan desarrollarse de manera mucho más intensa de lo que le están haciendo a día de hoy que estamos en pleno invierno. Ujú. Bueno, en cualquier caso nos estamos acercando hacia esa fecha de 24 de febrero. Ahí ya podremos hablar oficialmente de 4 años de guerra. No parece que estemos en un escenario en el que se vaya a evitar entrar en ese cuarto aniversario por todo lo que indicabas, Luis. Bueno, luego también tenemos que pasar a Irán. Vemos protestas, manifestaciones que todavía se prolongan desde diciembre. La chispa, lo comentábamos también en el arranque del programa, fue económica, pero de la
crítica económica por la dura caída de la moneda, la inflación, la inestabilidad económica que asola el país, hemos pasado a una crítica al régimen, es decir, el propio movimiento ha evolucionado en sí. Apagón de Internet, de llamadas, SMS, un bloqueo para impedir tanto la coordinación de los manifestantes como también el poder explicar al mundo exterior qué es lo que está ocurriendo. ¿Hasta qué punto crees que esto puede evolucionar y realmente comprometer el futuro del régimen? No sé si estamos ante el inicio del fin de los ayatolás o cuál es el escenario que se abre ahora mismo en el país. Pues es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que al final el régimen iraní ha demostrado ser mucho más resiliente de lo que cabía esperar. Estas protestas habrá que ver si cuajan, pero no son las primeras que ha habido en el país y bueno, es verdad que muchas veces el descontento económico por una subida de los precios, por una inflación galopante o simplemente porque las generaciones jóvenes no ven cumplidas sus expectativas laborales, porque no ven oportunidades, bueno, pueden ser la chispa que encienda la mecha y que acabe haciendo estallar los cimientos de un régimen político, ¿no? Recordemos que las primaveras árabes pues pasó algo similar y no solo en esa zona y en ese momento, pero es verdad que, bueno, pues hay una nueva protesta, la oposición o los opositores se coordinan o utilizan las nuevas tecnologías para precisamente llevar a cabo ese tipo de acciones coordinadas, pero bueno, también yo creo que aquí las mujeres tienen mucho que decir, ¿no? Porque esa protesta de no al velo que también se ha demostrado ya previamente en el tiempo, pues puede suponer que la mitad de la población, es verdad que no todas las mujeres van a iniciar la revuelta ni son contrarias al régimen islámico, pero sí una buena parte de ellas, ¿no? Y yo creo que al final bueno, la situación en Irán es compleja. El régimen de los ayatolás va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Esperemos que no vaya la cosa mucho más allá de lo que es un movimiento cívico, una revolución pacífica, pero yo con Irán siempre tengo mucha cautela, no quizá tanto con otros lugares, pero sí con Irán porque creo que ha demostrado que es un país con un régimen político sumamente aferrado a la situación que tenemos después de la revolución islámica en el año 79. También tenemos al heredero del Shah por ahí proponiendo una vuelta a la Persia monárquica. Bueno, habrá que ver también si esa es una opción que la población en Irán compra o si opta por un modelo más de república laica, pero bueno, eso creo que serían escenarios muy futuristas que a día de hoy pues están muy alejados en el tiempo y más allá de lo que pueda acontecer en los próximos días, yo aquí prefiero no aventurarme porque ya digo, no puedo aventurarme a una opción, es verdad, yo tengo mi preferencia personal, pero creo que el régimen de los ayatolás va a hacer lo que sea para mantenerse y cuando digo lo que sea, pues incluye bastantes opciones. Desde luego, bueno, una cosa efectivamente es la perspectiva personal de cada uno, la postura que tenemos y cómo nos gustaría que evolucionara cada uno de los escenarios geopolíticos y otra cosa es lo que realmente creamos que puede suceder, lo que sea más probable o efectivamente ante la ausencia de una información lo suficientemente sólida es difícil adelantarse a algunos escenarios y además tampoco podemos decir que nos podemos adelantar mucho en general porque la propia realidad a veces supera la ficción y tenemos giros de guión que no esperábamos. Ya por último, muy brevemente, Luis, ¿qué importancia crees que debe darle Europa a la cuestión de Groenlandia? Porque J.D. Vance decía que Europa debería tomarse a Trump muy en serio en este aspecto y bueno, sabemos que Marco Rubio y Rutte, el secretario general de la OTAN, han hablado sobre la cuestión de la seguridad del Ártico. Sí, bueno, con Trump nunca se sabe, es verdad que él fanfarronea mucho, pero no, vamos, es un hombre que va totalmente en serio y ha demostrado que no se anda con chiquitas. Otra cosa es querer atacar a un país aliado, ahí es el dilema que tiene Estados Unidos.
No estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de Irán, estamos hablando de un país como Dinamarca, que es al final el que posee la soberanía de Groenlandia, un país amigo, un país aliado y sobre todo dentro de la OTAN, porque esto sí que no se ha dado nunca. Es verdad que hemos tenido escenarios en los que países de la OTAN se han enfrentado a otros, y vamos a hablar de la activación de la cláusula de defensa colectiva cuando sucedió el atentado contra las Torres Gemelas, el 11S, y se activó contra los talibanes, y el caso de Irak, pero nunca ha habido un conflicto o un ataque de cualquier índole, ya sea política, militar, económica, contra otro miembro de la OTAN, ¿no? Y esto aquí es verdad, creo que la primera ministra danesa tiene muchísima razón en que ese ataque o por lo menos esa hostilidad perjudica mucho a la OTAN y que podría hacerla saltar por los aires. A Donald Trump le quedan 3 años de mandato y esto puede dar para mucho más, ¿no? Pero Groenlandia, bueno, están acatándose o están aludiendo siempre a la cuestión estratégica de los buques chinos, los buques rusos, claro, pero es que Estados Unidos también sabe que allí hay metales raros, que hay recursos naturales y que sobre todo, pues, las rutas comerciales del Ártico pasan por Groenlandia de la misma manera que pasan por Alaska. Estados Unidos quiere tener ese primer rol en cuanto a América, por eso también Trump pues planteó la posibilidad de Canadá. Todas las islas del norte de Canadá están en el Ártico y eso, pues, entre Canadá y Alaska le daría más o menos la mitad del acceso a esa parte crucial. Pero bueno, habrá que ver, y eso es algo que el presidente de Estados Unidos tiene que tener muy claro. Si sigue pues de la misma manera que lo ha hecho con otros socios, sigue por la vía de las hostilidades y bueno, pues generando mucha más polvareda con un socio y con un aliado, porque recordemos que eso es lo que es Dinamarca de Estados Unidos, no es un país como Irán o como cualquier de los que estamos, por ejemplo, con Rusia, Venezuela, no, es que es un país del entorno OTAN y precisamente uno de los, entre comillas, más atlantistas. Sí. Pues vamos a ver cómo evoluciona esto, pero como bien indicas, lo de Donald Trump siempre es, todo lo que envuelve al presidente estadounidense es imprevisibilidad, así que esperar y ver. Y bueno, a ver también cuál es el papel que juega Europa en este asunto, si hay una evolución. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias y que tengas un feliz fin de semana. Un abrazo. Igualmente, Marta.